quedamos, hermanos, le voy a invitar a que pueda abrir su Biblia en el Salmo 95. Salmo 95, y vamos a darle lectura solamente al versículo 6. Salmo 95, versículo 6. Y al ser, hermanos, una lectura de solamente un versículo, quisiera pedirle que por última ocasión, en un buen tiempo, se pueda poner sobre sus pies al encontrar esta cita bíblica, Salmo 95, versículo 6. Y quisiera también que pudiéramos hacer la siguiente mecánica. Las hermanas mujeres de nuestra iglesia van a leer en la primera ocasión este versículo, Salmo 95, verso 6. Luego lo habremos de leer los varones, el mismo pasaje en una segunda ocasión, Salmo 95, versículo 6. Y luego en una tercera ocasión nos unimos tanto hombres y mujeres para darle una última lectura a este pasaje. Salmo 95, versículo 6, cuando lo tenga, haga favor de ponerse sobre sus pies para darle lectura a la palabra de nuestro Dios. Si mis hermanas mujeres ya tienen lista esta porción de la Escritura, por favor, denle lectura. La palabra de Dios dice: amén. Varones, dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y una última vez, todos juntos lo leemos, dice la palabra: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Amén. Puede ocupar su lugar y permítame orar. Señor, queremos, Padre, pedir que seas tú en este momento hablando a cada uno de nosotros como tu iglesia. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque hemos ya participado, Señor, de las alabanzas, de la adoración, Padre, de manera práctica. Gracias, Señor, porque podemos ahora tener un tiempo para seguir aprendiendo y meditando en tu palabra, para encontrar, Señor, en ella mensaje edificante para nuestra vida. Ruego, Padre, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, que uses mi vida como un instrumento, Señor, para compartir el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, y que de nuestra parte, Señor, estemos dispuestos a prestar atención, pero también, Señor, a prestar obediencia, a poner en práctica este mensaje que tú habrás de hablar. Ruego, Señor, que tomes control de mi vida y que nada, Señor, ni nadie nos distraiga de escuchar tu voz, porque hemos venido a escucharte, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el día de hoy como iglesia vamos a continuar meditando en la serie de sermones que ya llevamos varias semanas abordando, la cual lleva por título esa pregunta que está ahí en la pantalla: ¿qué hace nuestra iglesia? Y el día de hoy vamos a dar la quinta respuesta a esa pregunta, que a la par, hermanos, esas respuestas van descubriendo para cada uno de nosotros el propósito que tenemos como Primera Iglesia Bautista de Veracruz. Y ya por 5 semanas hemos estado dando avance de este propósito, hemos dado respuesta a esta pregunta, y solamente quiero de manera muy breve hacer una recapitulación para que usted pueda tener el contexto de lo que estamos estudiando como iglesia. Hemos estado viendo que nuestra iglesia tiene el propósito de pescar. Esa es la palabra que más fácil nos hace reconocer, o más bien memorizar, y a la par trabajar en el propósito que tenemos como iglesia. Y cada una de las letras de la palabra pescar significa una acción que nuestra iglesia hace, que nuestra iglesia realiza. Y hermanos, se supone que si usted es parte de la iglesia, pues también debe estar haciendo estas acciones de las cuales hemos estado hablando, y el día de hoy continuaremos también mencionando. Hemos dicho que nuestra iglesia algo que hace es predicar la palabra, proclamar el evangelio. Si usted se da cuenta, nuestra iglesia invierte recursos, invierte esfuerzos, invierte mucho tiempo predicando fielmente la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en los domingos, lo hacemos en el culto de oración, compartiendo un estudio, en los grupos en casa, en las redes, lo hacemos en las reuniones de departamentos, lo hacemos también en las misiones que en otros lugares tiene la iglesia. Predicamos la palabra. Eso es lo que hacemos como Primera Iglesia Bautista
de Veracruz. También enseñamos fielmente la Escritura. Cuando usted tiene el conocimiento de la Escritura, usted tiene herramientas, y es por eso que como iglesia también muchos de los recursos los invertimos enseñando la palabra. Y lo hacemos desde los niños hasta los hermanos mayores, en la juventud acumulada, como se conoce el ministerio de los adultos de la tercera edad. También, hermanos, como lo hemos visto, servimos al prójimo. Y al hacer ese servicio, servimos también al Señor. Y cada uno de nosotros tiene que reconocer habilidades que Dios nos ha dado, talentos que Dios nos ha otorgado para poder ser útiles y ser siervos, primeramente del Señor, pero también de los unos para con los otros. Y la semana pasada, hermanos, veíamos que algo que también hace nuestra iglesia es tener convivencia, tener compañerismo. Y yo no sé usted, hermano, pero ha sido muy grato ver y muy alegre ver las reuniones de compañerismo que hemos estado teniendo como iglesia. Hace algunas semanas el ministerio de Jubac, de los adultos mayores, tuvieron su primer reunión del año, una conferencia. Y hubo buena participación de varios hermanos, teniendo un tiempo para convivir, para tener compañerismo, pero también para estudiar la palabra. El domingo pasado, los matrimonios, tuvimos, hermanos, una gran reunión. 22 matrimonios estuvimos aquí reunidos, teniendo un tiempo para convivir, teniendo un tiempo para estudiar la palabra. Hermano, si usted es casado o casada y no vino, se la perdió. Pero ¿qué cree? El próximo mes tenemos una reunión. Bueno, este mes, porque ya estamos en marzo. Otra reunión en la cual vamos a tener tiempo para convivir, para tener compañerismo. Las mujeres, hermanos, también retomaron sus reuniones. Cerca de 30 hermanas estuvieron reunidas planeando. Incluso más adelante vamos a anunciar su primera actividad, ahora sí formalmente. Porque la iglesia algo que hace es crear espacios para poder convivir. Los varones también vamos a tener nuestra reunión y ya hemos tenido el mes pasado tuvimos la reunión en casa del hermano Noé. Bien lejos quedó la casa, ¿verdad? Pero ahí fuimos. Cerca de 25 varones también, 22 o 25 varones reunidos para convivir sanamente, para estudiar la palabra. Los jóvenes, hermanos, también hemos tenido nuestras reuniones y todo eso, hermanos, lo hace nuestra iglesia con el propósito de convivir, de tener compañerismo, porque ya el pastor lo ha dicho, yo nada más lo voy a repetir, con estas personas es con las que vamos a estar en el cielo. Y desde aquí en la tierra hay que empezar a tener una sana convivencia, un buen compañerismo. Hoy vamos a ver, hermanos, otra respuesta y es la quinta a esa pregunta: ¿qué hace nuestra iglesia? Y la respuesta del día de hoy es: nuestra iglesia adora a Dios. Es el título también del sermón de este día. Nuestra iglesia adora a Dios. Quiero comenzar, hermanos, ahora sí el mensaje de hoy, compartiendo con usted un dato que en la semana estaba investigando y me llamó la atención y me sorprendió gratamente ver que la palabra adoración no viene en la Biblia. Pero pues es un asombro porque la palabra adoración tiene mucho que ver con la vida cristiana y como tal no viene en la palabra. Pero lo que sí viene es la palabra adorar, el mandato para adorar al Señor, o la palabra ya conjugada de adoremos, adoren, adorarán, porque es una acción, hermanos, que como iglesia debemos también realizar. Y en la versión Reina Valera no aparece la palabra adoración, pero sí aparece la palabra adorar, o en sus conjugaciones diferentes, por lo menos 150 veces. Y yo creo que aparece en varias ocasiones para dar a entender que es algo importante que Dios espera que hagamos como iglesia. Y dentro de esas 150 veces, pues hay 6 palabras en el idioma original, en el hebreo, en el griego y en el arameo, que dan a entender que la adoración es algo que Dios está esperando que usted y yo, como su creación, le entreguemos. Que como iglesia estemos haciendo cada vez que nos reunimos. Ahora, hermanos, la idea principal que encierra la palabra adoración es la de postrarse. Cuando la Biblia habla de adorar, está diciendo en el contexto original que hay que postrarse, que hay que rendirse,
que hay que entregarse por completo. A eso hace referencia esas 150 veces que aparece la palabra adorar. No solamente está hablando, hermanos, de postrarse en el cuerpo, en lo físico, sino sobre todo en lo espiritual, en el corazón. Cuando hablamos de adorar y de la adoración verdadera, estamos diciendo que hay que postrarnos ante Dios, no solamente en lo físico, sino también en el corazón. Hay que rendir el corazón al Señor. Hay que humillarnos de corazón para adorar a Dios como Él lo espera. Y cuando la Biblia habla de la adoración falsa, pues consiste esa adoración en postrarse, en rendirse o en humillarse ante cualquier ser o cosa que no sea el Señor. Y a lo largo de la Biblia, hermanos, hay muchos ejemplos de estos dos tipos de adoración. La adoración verdadera que le agrada al Señor, pero también la adoración falsa que Él no espera que usted y yo estemos practicando. Ahora, yo quiero, antes de entrar, hermanos, de lleno al mensaje, compartir una definición sobre lo que es la adoración, y va a estar también en la pantalla por si usted quiere tomar nota de esto. Adoración, así de fácil, es responder a todo lo que Dios es, a su santidad, a su poder, a su amor, a su gracia, misericordia, con todo lo que nosotros somos. Somos cuerpo, somos alma, somos mente, espíritu. Con todo eso hay que responder en adoración a lo que Dios es. Y hay que responder entonces a su ser perfecto, divino, santo, con todo nuestro ser, con todo lo que somos. Eso es una definición, hermanos, de lo que es la adoración. Ahora, viene dos preguntas que quiero contestar. La primera, ¿por qué como iglesia estamos comprometidos con adorar a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué nuestra iglesia algo que hace es adorar a Dios? 3 respuestas voy a compartir. La primera, porque es un mandato, es una orden que Dios a través de su palabra a usted y a mí nos da. Y las órdenes, hasta donde yo tengo entendido, hermanos, son para obedecer. Fíjese lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Por lo tanto, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. ¿Por qué la primera iglesia bautista de Veracruz adora a Dios? Porque es un mandato que el Señor nos da. A lo largo de la palabra, hermanos, encontramos varias de las órdenes o mandatos que Dios como creador, como Señor, nos ha dado a nosotros como su creación. Dentro de esos mandatos que Dios nos da a través de su palabra, este mandato de adorarle es uno de los que se destacan por encima. Porque casi en todos los libros, hermanos, está este mandato para adorar al Señor. Está esta orden para que usted y yo podamos entonces entender que hay que obedecer este mandato. Toda la creación, mis hermanos, sin excepción, ha recibido este mandato de adorar a Dios. Los animales, los árboles, las plantas, las estrellas, el sol, la luna y los seres humanos como creación de Dios hemos recibido este mandato de adorar al Señor. Pero fíjense algo importante, los seres humanos, el hombre y la mujer, a diferencia del resto de la creación, tenemos libre albedrío. La capacidad dada por Dios para decidir si obedecemos o no obedecemos este mandato. Y obviamente, hermanos, al obedecer hay consecuencias positivas. Y al no obedecer, usted sabe que hay consecuencias negativas. Y aun cuando es un mandato, adorar a Dios es una orden que el Señor nos da a cada uno de nosotros, nos da también la oportunidad y la libertad de obedecer este mandato. Estas palabras del versículo incluso nos dicen y nos dan a entender que es un mandato, porque no viene como sugerencia, no viene en forma de pregunta, es una afirmación que da un mandato. Por lo tanto, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Pero hermanos, estas palabras de Deuteronomio luego las repite Jesús al momento de ser tentado. No sé si usted tiene el contexto. Satanás quería que Jesús rindiera adoración a Satanás. Quería que se rindiera, que se postrara ante Él. Y Jesús le responde con este pasaje: solamente a Dios adorarás y solamente ante Él te postrarás. Así que, hermanos, es un mandato que tenemos y la muestra de ese mandato en obediencia nos los da
Cristo nuestro Señor. Ahora yo le voy a decir algo. Los animales alaban al Señor. Las plantas, el mar, alaban al Señor. Las estrellas en el cielo alaban al Señor. Pero los seres humanos muchas veces no obedecemos ese mandato. Y andamos adorando a todo y a todos, menos al Señor. Nuestra iglesia algo que hace es adorar al Señor, porque es un mandato que Dios nos da. También como iglesia adoramos a Dios porque es nuestra manera de responder. En segundo lugar, vemos eso, hermanos, podemos usted y yo responder a todo lo que Dios es, a todo lo que Él hace, a todo lo que nos da a través de la adoración. Por eso es importante que usted venga, hermano, con un corazón lleno de agradecimiento, lleno de adoración para entregárselo al Señor. Y de esa manera usted va a responder a todo lo que Él hace en su vida. El salmista, ya en el Salmo 139, verso 14, dice: te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Así que, mi hermano, si se da cuenta, también somos llamados a adorar a Dios como agradecimiento, como muestra de gratitud a todo lo que Él nos ha dado. Y hermanos, siendo bien honestos, hermanas, siendo bien honestos, el Señor nos ha dado muchísimo más de lo que merecemos, más de lo que necesitamos incluso. Nos da su amor, su cuidado y sus bendiciones, y nuestra respuesta a su fidelidad y provisión debe de ser en adoración. Por eso es importante, hermano, que usted entienda que la adoración no solamente es cantar aquí el día domingo, es vivir una vida que honre y alabe el nombre de Dios. Y al hacer eso, mi hermano, usted va a estar respondiendo a lo que Dios es, a lo que Dios hace y a lo que Dios le da. Muchos de nosotros pasamos la vida sin responder al Señor. Por eso es que nosotros debemos entender que como iglesia, nuestra manera de responder al Señor es adorándole, cantándole alabanzas, reconociendo su poder, reconociendo su obrar en nuestra vida. Y al hacer eso, entonces nosotros estamos respondiendo a lo que Dios hace. No solamente se trata del día domingo, sino todos los días, porque hermanos, hermanas, Dios nos bendice a diario. Así que a diario, usted y yo hay que adorarle. Y al hacerlo, estamos respondiendo al obrar que Él hace a nuestro favor. Si quieres saber entonces cómo le podrías, y digo entre comillas porque no podemos regresarle o recompensar al Señor todo lo que Él hace, pero una forma en la que sí lo podemos hacer, y la palabra nos lo dice, es a través de la adoración. A través de eso le regresamos, aunque sea algo diminuto, por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Así que, mi hermano, también nuestra iglesia adora a Dios porque de esa manera respondemos a lo que Él hace en nuestra vida. En este pasaje, hermanos, el salmista es claro al decir que su razón o su motivo para adorar a Dios es simplemente el hecho de que Dios lo creó. Dice el salmista: no necesito otro motivo, no necesito otra razón, soy creación de Dios, alabo al Señor. Y lo alabo porque soy una creación, dice el salmista, admirable. Así que no necesitamos, hermano, nosotros tantas bendiciones para adorar al Señor. Por el simple hecho de que somos su creación, debemos adorarle. Pero el salmista también añade que su adoración al Señor es también por las obras que realiza. Y dice, sus obras son maravillosas. Y por eso también adora al Señor. El día de ayer, hermanos, con los jóvenes hablábamos acerca de los medios que Dios usa para llamarnos. Y yo compartía con los jóvenes que uno de esos medios que Dios usa para llamar nuestra atención son los milagros. Pero muchas veces usted y yo tenemos el concepto de milagros de lo que nos enseña la palabra solamente. No, es que un milagro es que Dios resucite a alguien que murió. No es que un milagro es que un sordo pueda oír, que un ciego pueda ver y que un cojo pueda andar caminando. Mi hermano, hermana, jóvenes, un milagro también es que usted y yo abramos el día de hoy los ojos. Un milagro es que usted y yo tengamos una casa. Un milagro que Dios nos da a diario es que usted y yo tengamos ropa, comida, zapatos. Un milagro, aunque no lo queramos ver, es que tengamos trabajo.
Y por eso debemos responder a Dios en adoración. El salmista, por eso le digo, encierra toda esa idea y nos dice entonces, nosotros somos llamados a responderle a nuestro Padre por todas las bendiciones y milagros que Él hace a nuestro favor. Así que, ¿por qué nuestra iglesia adora a Dios? Porque es la manera en la cual podemos responder y agradecer por todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Y en tercer lugar, hermano, también adoramos a Dios simple y sencillamente porque ese es nuestro propósito. Me encanta, hermanos, estos dos pasajes. Isaías 43, verso 7. Dice, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Más claro ni el agua, hermanos. ¿Quiere saber cuál es su propósito? O parte de su propósito aquí en la tierra, adorar a Dios. Por eso la palabra dice, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Pero hay otro pasaje, hermanos, que deja aún más clara la idea. Salmo 150, versículo 6. A lo mejor usted lo conoce o lo sabe de memoria. Dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Quiero que haga lo siguiente, hermano. A ver, respire. A ver, vuelva a respirar. Nomás no tanto porque nos roba aire. Una vez más, tiene que alabar a Jehová. El Salmo lo dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y le digo algo, los animales respiran, por eso alaban al Señor. Las plantas respiran, por eso alaban al Señor. El agua, hermanos, es oxígeno, hay aire. Y el agua, el mar, usted lo ve, y si no, nada más váyase aquí todo derechito, y el mar alaba al Señor. Pero nosotros, los seres humanos, respiramos y respiramos y respiramos, pero no alabamos al Señor. Nadie de los que estamos aquí puede decir, no, es que yo no respiro. Todos respiramos. Todos necesitamos jalar aire para que nuestros pulmones agarren ese oxígeno y nuestro cuerpo funcione. Así que se tiene que entonces entender que nuestro propósito, si respiramos, es alabar, adorar al Señor. En estos versículos, hermanos, y en otros más, solamente quise poner esos dos porque son a mi consideración los más claros, pero nos dan a entender que el propósito principal de nuestra creación es adorar a Dios. Si bien es cierto, usted tiene un llamado, un propósito que Dios quiere cumplir como parte del plan que Él tiene para toda la creación. Uno de esos propósitos que usted y yo compartimos de manera general es adorar al Señor. Y qué bueno, hermano, hermana, que está hoy aquí, porque está cumpliendo su propósito de adorar al Señor. De manera personal, cada uno de nosotros tiene un propósito específico dado por el Señor, pero todos compartimos el deber, el mandato y el propósito de adorar al Señor. Por eso es que le digo, el salmista ya en el Salmo 150 es amplio al hacernos saber este mandato, pero no por ser amplio deja de ser claro. Dice el salmista en otras palabras, ¿tú respiras? No, pues sí, alaba al Señor. Es lo que te toca. Así de sencillo. Si respiras, tienes que alabar al Señor. Hoy en día hay muchas personas, mi hermano, incluso dentro de la iglesia, que no están siendo obedientes a este mandato y a este propósito con el cual fueron creados. Y están adorando a todos y a todo, menos al Señor. Adoran a la luna, adoran al sol, adoran imágenes, adoran santos, adoran hombres y no adoran al Señor. Cuando eso es nuestro propósito. Eso es la razón por la que estamos aquí. Es el fin con el cual hemos sido creados para adorar el nombre de nuestro Dios. Cada uno de nosotros debemos estar comprometidos con la adoración, con la adoración verdadera, con la adoración genuina, porque esa es la razón, hermano, por la cual usted está aquí en la tierra. Porque Dios quiere y anhela que usted y yo le sigamos adorando. Por eso es que seguimos aquí, hermanos. Porque Dios quiere recibir la alabanza y la adoración suya y mía. Ahora la segunda pregunta, hermanos, ¿cómo debe de ser nuestra adoración? Ya entendimos, o yo espero que hayamos entendido, que la adoración es un mandato,
que la adoración es una forma de responder al Señor y que la adoración es nuestro propósito. Pero ¿cómo debe de ser esa adoración? Bueno, hermano, la palabra también nos da respuesta acerca de las características o cualidades que debe tener nuestra adoración. En primer lugar, debe de ser adoración verdadera. La palabra en el Evangelio según Juan, capítulo 4, verso 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este texto, hermanos, es conocido por la gran mayoría de nosotros, pero me atrevo a decir que no lo estamos practicando todos nosotros. Estamos adorando a Dios, pero haciéndolo de una manera en la que nosotros creemos que es lo correcto, sin darnos cuenta que hay una forma específica que Dios ha dejado aquí en su palabra. Y al hacer eso, entonces usted y yo lo adoramos en verdad. Nuestra adoración es verdadera. La adoración al Señor, hermano, tiene que estar basada aquí, mire, en las Escrituras. Por eso es que usted, no sé si es observador, pero en nuestra iglesia no andamos haciendo lo que otros hacen nomás porque ellos lo hacen y porque a ellos les funciona. Si la palabra nos dice que hay que hacerlo, entonces lo hacemos. Pero si nos dice que no, entonces no. Todo, hermano, lo que hacemos para adorar a Dios lo filtramos a través de su palabra. Porque ahí encontramos la forma verdadera de adorarle. No basamos la adoración, hermano, en nuestras opiniones, ni en nuestras costumbres, ni en nuestras tradiciones. Basamos la adoración en la verdad de la palabra de nuestro Dios. En varias ocasiones ya se ha mencionado, y sobre todo en el tiempo de la predicación, que lo que hacemos como iglesia tiene un sustento bíblico. Tiene un respaldo de la palabra. Porque si no lo tuviera, entonces no lo estuviéramos haciendo, hermanos. Necesitamos entonces usted y yo conocer la palabra para no andar haciendo acciones solamente porque otros lo hacen, porque en otro lugar así dicen o porque allá lo practican. Nosotros debemos filtrar todo por la verdad, por la palabra, que ahí encontramos realmente la verdad, lo que está bien. Una adoración verdadera es aquella que es guiada por el Espíritu Santo. Necesitamos entender eso, hermanos, porque no hay nadie más que nos pueda guiar y dirigir para adorar a Dios como Él lo espera. Por eso es que dejamos al Espíritu Santo que nos guíe, porque el Espíritu Santo nos va a guiar por la verdad para adorar al Señor. Ahora, hermanos, si bien es cierto, aquí usted vio a un grupo que ensaya y se prepara y se capacita para guiarnos en la alabanza, pero en la adoración solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Por eso es que también, hermano, lo invito, por cierto, a que ore por los hermanos del grupo de alabanza, para que se dejen usar por el Espíritu Santo. Y entonces a usted y a mí nos guíen en la alabanza, para entonces sí entregar la verdadera adoración al Señor. Pero si se da cuenta, aquí no anda los hermanos de la alabanza como animadores de fiesta. A ver, alcen las manos, a ver un aplauso y a ver un grito. No, porque entendemos que la adoración debe estar aquí adentro, debe nacer de nuestro corazón. Y aquí el Espíritu Santo nos va a convencer de lo que hay que hacer. Y eso que hagamos va a ser verdadero. Nuestra adoración, hermanos, también debe de ser auténtica. La palabra allá en Apocalipsis 4, verso 11 dice: Señor y Dios nuestro, tú mereces que te alaben, que te llamen maravilloso y que admiren tu poder, porque tú creaste todo lo que existe. Gracias a ti, todo fue creado. Mis hermanos, necesitamos entender que Dios ve más allá de nuestras palabras. Por eso nuestra adoración debe de ser auténtica, porque Dios ve la actitud de nuestro corazón. A veces hacemos y decimos cosas o palabras que otros dicen o hacen, solamente pues porque ellos lo hacen, pero no es algo auténtico, no es algo que sintamos. Por eso le digo, hermano, nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios debe de ser auténtica, que le nazca a usted. Si usted quiere aquí aplaudir, puede aplaudir, pero si no lo quiere hacer, no se le va a obligar. Si usted quiere levantar su mano, lo puede hacer, pero si no lo quiere hacer, no se le va a obligar. Siempre y cuando sea una adoración auténtica que usted sienta. Ahora, cuidamos el orden, la reverencia, claro que sí, pero no por eso cortamos la parte auténtica de la alabanza que cada uno va a entregar al Señor. Necesitamos nosotros entender, hermanos, que nuestra adoración debe de ser también auténtica, porque al Señor
no lo podemos engañar. De nada sirve que cantemos y sí muy afinados, pero que no sea algo que sintamos en realidad. Por eso me gusta cuando los hermanos de los coros aquí en la alabanza nos dicen, hermano, que esa sea su oración. Entonces ya es decisión nuestra hacer ese canto una verdad en mi vida como muestra de una adoración auténtica a mi Señor. Pero esto es cosa de cada uno de nosotros. Hay muchas personas que cuando están en la iglesia dando a Dios su adoración, solo hacen lo que otros les dicen, pero sin sentirlo. Y hermanos, esa adoración, aunque se ve muy bonita y está muy ruidosa a lo mejor, no es una adoración que le agrada al Señor, porque está haciendo usted algo que no le nace, que no siente. Su adoración, mi adoración al Señor debe de ser auténtica. Ahora está el otro extremo también, en el que no hacemos lo que sentimos. Yo a veces veo a hermanos como que reprimen sus emociones. Hermano, Dios nos dio emociones para expresarlas. Y necesitamos nosotros sentir también la libertad para adorar al Señor de una forma auténtica. Si me permite darle un consejo muy personal, cuando usted venga a adorar a Dios, concéntrese solamente en el Señor. Que no le importe quién está a su derecha, a su izquierda, quién lo está viendo, quién lo invitó, con quién viene. Que lo que le importe sea solamente el Señor y la adoración que usted le va a entregar como respuesta a lo que Él hace. Que su adoración salga de su corazón, que no esté condicionada por las demás personas. Todos nosotros, hermanos, tenemos la libertad y el privilegio de adorar a Dios. Y yo espero, hermano, que usted esté aprovechando esta libertad para adorar a Dios de manera auténtica. Y le vuelvo a decir, no hay necesidad de fingir, pero tampoco hay necesidad de reprimir la adoración. Nuestro Dios merece una adoración auténtica y nosotros, como su creación, hay que entregársela. También, hermanos, nuestra adoración debe de ser consciente. La palabra allá en 1 Corintios capítulo 14, verso 15 nos dice, ¿qué debo hacer entonces? Pues orar y cantar con mi espíritu, pero también orar y cantar con mi entendimiento. No nada más es cantar por cantar, es entender lo que cantamos. En los ensayos del coro, hermano, porque déjeme presumirle, ya estoy en el coro. Y he animado a varios jóvenes, ya somos como 10 jóvenes que estamos en el coro. Y al finalizar cada ensayo repetimos este pasaje. Porque sí es cierto, hay que cantar con entendimiento. Hay que saber qué estamos diciendo, qué estamos cantando. Nuestra adoración debe de ser consciente. A Dios, mis hermanos, no le complace que usted cante cosas o cantos sin pensar en la letra. No le complace que usted ore solamente mecánicamente y que diga la misma frase. Pues para eso mejor grabe un audio y póngale play y ya. Dios quiere que usted sea consciente de que Él lo está escuchando, de que Él está en el trono, recibiendo la alabanza y la adoración de la primera iglesia bautista de Veracruz. Y por eso nuestra adoración debe de ser con el entendimiento y con el corazón. Y de esa manera nuestra adoración va a ser consciente. El Señor, hermano, quiere también que nuestra lectura de la palabra sea acompañada por la práctica. Porque a veces hacemos muchas cosas pensando que adoramos a Dios, pero no lo hacemos de manera consciente. Alabamos, pero quién sabe por qué. Y el canto, quién sabe qué dice, pero pues yo voy leyendo ahí, ni modo. Y leo la Biblia, pero pues no practico eso, hermano, es hacer una adoración sin entendimiento, sin conciencia. El Señor quiere que hagamos todo, hermanos, con entendimiento. Su adoración, mi adoración para el Señor debe de ser consciente. Y para que esto sea una realidad, pues usted y yo necesitamos conocer al Señor, al que estamos adorando y al cual nos estamos postrando. Por eso es importante, hermano, que usted estudie la palabra, que hable con el Señor, porque entonces va a poder entender la forma en la que Dios espera recibir la adoración. Somos también, hermanos, responsables de ayudarnos a que los demás puedan adorar a Dios en serio. A los hermanos del primer culto, hermano, les comentaba que todo lo que usted y yo hacemos al cantar alabanzas, como también señal de adoración al Señor, levantar las manos, poner las manos por delante, decir un amén, aleluya, significa algo.
Y hay que hacer eso de manera consciente. Si va a levantar las manos, usted tiene que saber qué significa. Si va a decir un amén, tiene que saber por qué está diciendo el amén. Porque hermano, luego andamos haciendo cosas sin sentido. Y andamos haciendo o diciendo cosas donde no van. Nuestra adoración debe de ser consciente. Y por último, hermanos, nuestra adoración debe de ser práctica. El salmista, ya en el Salmo 103, en el versículo 1, su primera parte, dice que todo lo que soy, alabe al Señor. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Dios, mis hermanos, quiere que nos ofrezcamos como una ofrenda de adoración a Él. Y que sea una ofrenda de manera total, sin reservas. Y al hacer eso, nuestra adoración va a ser práctica. Tenemos, hermanos, nuestro ser que involucrarlo en la adoración para cumplir este mandato. Por eso, hermanos, nuestro propósito es adorar a Dios y hacerlo con nuestro ser entero. Usted tiene manos para adorar a Dios, para aplaudir, para levantarlas. Tiene una voz para alabar al Señor, para adorarle. Que si canta afinado, eso ya es otra cosa, pero tiene voz para adorar al Señor. Tiene manos para levantarlas en alto y declarar que el Señor es quien merece la adoración. Necesitamos, hermanos, entender que nuestra adoración debe de ser práctica. Dios es quien merece nuestra adoración. Solamente Él. Y debemos entregarnos por completo y sin reservas a nuestro Señor. La adoración, hermanos, verdadera, genuina, la adoración práctica, como lo enseña la palabra, le voy a decir algo, sí tiene un costo. Ahora, no me malentienda, no va a salir usted y se le va a cobrar por adorar a Dios. No, pero la adoración verdadera, la adoración genuina, la adoración que le agrada a Dios sí tiene un costo. ¿Y sabe cuál es ese costo? Quitar de nosotros el egocentrismo, quitar de nosotros la soberbia, quitar de nosotros el orgullo, porque eso no nos permite adorar a Dios como a Él le agrada. Así que el costo que tiene la adoración es que usted y yo dejemos de ser egocéntricos, soberbios, orgullosos. Y al hacer, hermano, eso, nuestra adoración va a ser también práctica. Necesitamos entender, hermanos, lo que el salmista está diciendo, porque él lo entendió a la perfección y dijo que todo lo que soy, alabe al Señor. Todo lo que soy, alabe al Señor. Y fue por eso que pudo escribir este versículo. Pero también fue por eso que el salmista pudo vivir su vida con este fundamento como base firme para su vida. Porque él sabía que su adoración debía de ser práctica. Y por eso cuando escribe ahí dice que todo lo que soy, alabe al Señor. Quiero decirle algo, hermano, para ir terminando el mensaje de este día. Las cosas serían totalmente diferentes si su adoración y mi adoración fuera cada vez más práctica. Veríamos realmente una diferencia. Un cambio sería notable aquí. Porque el Señor, hermanos, cuando usted y yo le adoramos de una forma práctica, cuando le adoramos de una forma genuina, auténtica, consciente, hace grandes cosas por sus hijos. Y si no me cree, hermano, solamente vea el Antiguo Testamento. Como cuando el pueblo adoraba y entregaba su vida y todo lo que era como alabanza para el Señor hacía grandes cosas. El Señor abría los mares, derramaba pan del cielo, mandaba una columna de fuego, mandaba una nube. Porque cuando el pueblo adora a Dios, Dios hace grandes cosas. Por eso es que nuestra iglesia, hermanos, algo que hace, una acción que realiza es adorar a Dios. Termino, hermano, diciéndole, la adoración a Dios debe de ser en todo momento, debe de ser siempre. La adoración no tiene que estar condicionada por cómo te sientas. No es que hoy me siento triste, alaba al Señor. No es que hoy me siento medio enfermo, alaba al Señor, adórale. Porque la adoración, hermanos, no depende de cómo nos sintamos. No importa dónde nos encontremos. No, es que estoy aquí en el supermercado, ¿cómo voy a alabar y adorar a Dios? No importa dónde esté,
Usted y yo tenemos que adorar a nuestro Dios. Y tampoco, hermano, debe importarnos con quién estemos. No, es que si aquí hago una oración para adorar a Dios y darle gracias, me va a ver la gente. No importa, hermano, con quién esté. Usted y yo debemos adorar a nuestro Dios. Muchas veces con las circunstancias difíciles que vivimos, parece como si Dios se apartara de nosotros. Y nos excusamos nosotros diciendo, no, es que entonces en esta circunstancia difícil no tengo que adorar a Dios. Hermano, ahí está el ejemplo de Job, el ejemplo del apóstol Pablo, que en medio de circunstancias difíciles adoraron al Señor. A uno le fue quitado todo, familia, bienes, posesiones, su salud, y aún así adoró al Señor. Y el apóstol Pablo, hermano, sufrió castigo, encarcelamiento, injurias, injusticias, maltratos, y en esa situación adoró al Señor. Así que, mi hermano, las situaciones para nosotros deben de ser más bien un detonador de nuestra adoración, porque el Señor está más cerca de nosotros cuando le adoramos, cuando lo reconocemos. Así que, mi hermano, a pesar de todo lo que suceda a su alrededor, debe adorarle a Dios. Debe exaltarlo. No permita que las pruebas de la vida lo lleven a olvidarse de alabar a Dios. Más bien esas pruebas, esas luchas, úselas como un impulso que lo lleve a adorar aún más profundamente a su Señor. Nuestra iglesia algo que hace es adorar a Dios. Y cada uno de nosotros debemos estar comprometidos a adorar a nuestro Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Porque, hermanos, jóvenes, para eso estamos aquí. Si usted se pregunta, ¿para qué desperté hoy? Hoy domingo 2 de marzo, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Está aquí para adorar el nombre de nuestro Dios. Cierre sus ojos, hermano, hermana, y acompáñeme en esta oración. Padre, gracias porque como iglesia podemos conocer aún más del propósito que tú nos has dado. Mi Dios, sin duda te agradecemos, Padre, porque tenemos la oportunidad y la bendición de estar en un país, en un lugar donde podemos adorarte con libertad. No hay que escondernos, Señor, como lo hacen algunos cristianos en el extranjero. Gracias, Padre, porque nos das también un lugar que es tu iglesia, para unirnos como un pueblo tuyo, para entregarte la adoración que solo tú mereces. Señor, a través de tu palabra hemos visto que la adoración es un mandato que tú nos das. Es la forma en la que respondemos a lo que tú eres y a lo que tú haces en nuestra vida. Gracias, Padre, porque hemos entendido a la luz de tu palabra que la adoración es parte de nuestro propósito para el que estamos aquí en la tierra. Y nuestra petición, Señor, es que nos ayudes a adorarte de manera verdadera. Que nos ayudes, Padre, a adorarte de manera auténtica. Que sintamos, Señor, lo que estamos haciendo, que entendamos lo que estamos cantando, que te adoremos, Señor, con conciencia, pero que también, Señor, te adoremos de forma práctica, donde sea que estemos, con quien estemos, y en la circunstancia en la que nos encontremos, que nuestro propósito y nuestro enfoque sea adorarte, porque solo tú lo mereces. Señor, tu iglesia está aquí para adorarte. Recibe toda esa alabanza y esa adoración. Y ayúdanos, Padre, a ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.